Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es mi primer examen parcial de la asignatura Derechos Humanos y sus Garantías del grupo 21-29 con el profesor Giovanni Gabriel Medina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un conjunto de facultades sustentadas en la dignidad humana y que son indispensables para el desarrollo integral de las personas. Vamos con la pregunta número 2. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos sirven para proteger la dignidad de las personas y ponerle un límite al poder público o al poder del Estado. Y vamos con la pregunta número 3, que nos dicen, ¿qué es y cuáles son las características de la dignidad humana? Bueno, pues la dignidad humana es el valor que tienen todas las personas, que significa que todas y todos merecen libertad, respeto y un trato justo. Y pues sus características serían que todas las personas lo tienen y que y que son universales, que son para todas sin importar la condición de la gente. Vamos con la pregunta número 4 y nos dice así, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho fundamental? Bueno, pues por una parte, los derechos humanos son para todas las personas. Estas nunca van a hacer a un lado a alguna persona por su condición física, su condición financiera o por alguna religión. Y por otro lado, los derechos fundamentales son los que están establecidas en la Constitución política o en una realidad social. Vamos con la pregunta número 5 y nos dice así, ¿cuáles son las 10 generaciones de los derechos humanos y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que no son 10 generaciones, son solamente 4 y pues las diré a continuación. La primera generación tiene por nombre Derechos Civiles y Políticos. Esta surgió en el año 1789, en plena Revolución Francesa, y es de las más antiguas. Y nos dice que son los derechos que corresponde al individuo frente al Estado o cualquier autoridad. La segunda generación tiene por nombre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, que surgió por ahí en el año 1900 y son los derechos de contenido social que son para mejorar las condiciones de vida. En la tercera generación, que tiene por nombre Derechos de Solidaridad, este surgió en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y hace referencia a 3 bienes que se pueden englobar, que es la paz, desarrollo y medio ambiente. Y por último, la cuarta generación, que tiene por nombre Uso de las Tecnologías y Comunicación, surgió por ahí en el año 1980 y que se centra en los derechos de la era digital y la sostenibilidad y que da una protección a los derechos humanos, pero en un contexto más global. Vamos con la pregunta número 6, que nos dice, ¿cuáles son los principios rectores de los derechos humanos y en qué consisten? Bueno, estos principios son 4. Número 1, la universalidad, que nos quiere decir que todos los derechos y libertades son para todas las personas y no importa sus condiciones. La segunda sería que son indivisibles, que todos los derechos y libertades no se pueden dividir ni fragmentar. La tercera es que tienen interdependencia, que todos los derechos están ligados entre sí. Y por último, la cuarta es progresividad, que estos derechos se fortalecen con el tiempo, que siempre van a ir hacia adelante y nunca van a ir en retroceso. Vamos con la pregunta número 7 y nos dice, explique qué consistió la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bueno, esta reforma se dio el 11 de junio del año 2011 en el capítulo 1 del título primero, donde cambia de garantías individuales a derechos humanos. Vamos con la pregunta número 8 y esta nos dice, ¿cuáles son los principios
hermenéuticos de derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues estos principios son dos. El primero es principio pro persona. Esta se refiere a que un juez tenga que elegir qué norma debe aplicar a un caso determinado y debe elegir a la que más favorezca a la persona. La segunda es la interpretación conforme. Y esta es la actividad que consiste en buscar unas explicaciones compatibles entre sí, y su objeto consiste en identificar una o más interpretaciones conformes. Vamos con la pregunta número 9 y nos dice: ¿cuáles son las obligaciones del Estado de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Aquí son 4. Número 1, promover. 2, respetar. 3, proteger. Y 4, garantizar. Vamos con la pregunta número 10 y última, y nos dice así: ¿qué es una garantía individual y cuál es la diferencia con un derecho humano? Bueno, pues la garantía individual es un mecanismo procesal para proteger los derechos humanos, y el derecho humano es aquel que se aplica a todas y cada una de las personas sin alguna excepción, y que para que puedan disfrutar el derecho a vivir plena y dignamente. Bueno, y con esto concluyo mi primer examen parcial de la asignatura Derechos Humanos y sus Garantías del grupo 21-29 de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad del Derecho, que me imparte el profesor Giovanni Gabriel Medina. Espero que les haya gustado y que este video alcance una buena calificación, si no es que el 10. Muchas gracias.